Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 11 de agosto y celebramos en la liturgia de hoy a Santa Clara Virgen. Así es, estamos en la 19 semana del tiempo ordinario. Santa Clara de Asís es más conocida con ese nombre. Apenas a los 18 años suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas, cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Murió el 11 de agosto de 1253 a los 61 años y fue canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV. Santa Clara de Asís fue también una pionera de la vida contemplativa, de tal manera que se identifica o se le presenta con una custodia en la mano, puesto que no solamente es parte de la espiritualidad contemplativa, sino que tenía un profundo sentido de oración frente al Santísimo Sacramento. Bueno, pidamos pues hoy a esta gran hermana en Cristo de San Francisco de Asís su poderosa intercesión y pidámosle por las vocaciones religiosas, sobre todo de las jóvenes que quieren consagrarse al Señor. Ahora tomamos el texto bíblico de San Mateo capítulo 18 versículo 21 al capítulo 19 versículo 1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, importante pues el que podamos observar lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Y justamente el Evangelio de San Mateo nos pone en ese contexto de cómo Pedro se le acerca a Jesús y en nombre del grupo de sus seguidores le hace una pregunta: si mi hermano me ofende. Vean ustedes lo que pregunta: si mi hermano me ofende. ¿En qué momento nos ofende la gente? No solo me ofende mi hermano, cuando habla de hermano se refiere al prójimo en esta escena, San Pedro. Cuando mi prójimo me ofende, mi prójimo puede ser para cada uno de nosotros en el día de hoy,
puede ser un familiar, puede ser mi esposo o mi esposa, pueden ser mis hijos o mis papás, mis hermanos de sangre, puede ser un hermano de comunidad o de iglesia, de parroquia, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudios, puede ser una persona en el bus o en la calle, puede ser cualquiera que pues se encuentre a mi alrededor. Y Pedro pues se refiere muy bien a este término: si mi hermano me ofende. ¿Y qué tipo de ofensas nos pueden hacer en todo sentido? Ofensas pues en términos materiales, ofensas verbales, ¿sí? Cualquier tipo de ofensas. Y hoy pregunta clave la que hace Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿7? Y claro, Jesús también tiene una respuesta afirmativa, pero que supera esa cantidad que propone Pedro. No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí quiero recordar una canción de Alfarero. Si puedes escucharla en el YouTube, búscala. 70 veces 7 es el número, es el nombre del último disco que sacaron justo antes de que recibieran el Latin Grammy en el año 2018. 70 veces 7, el tour 70 veces 7. Bueno, ¿cuántas veces debo de perdonar? Jesús le está diciendo a Pedro: trata de perdonar todos los días, Pedro. Si vas delante de Dios y le pides perdón por tus actos, el Señor te va a perdonar a cada instante. ¿Sí? Pero esto no nos da a nosotros la pauta para decir, bueno, el que peca y reza empata, como lo dice un dicho popular. Voy a pecar y solo me voy a confesar y listo. No. Si tenemos esa forma de pensar, evidentemente, más bien estamos acarreando para nuestra alma un pecado grave, porque no se trata de eso. Jesús no está diciendo eso, al contrario, está diciendo la palabra que debemos de perdonar todo el tiempo, sobre todo aquellas injurias que vienen cuando una persona no se ha convertido, cuando alguien no está consciente del mal que hace, cuando pues me ofenden de cualquier forma. No por eso voy a dejar que alguien todo el tiempo esté cometiendo contra mí el mismo pecado, la misma situación. No, es necesario perdonarle, pero pues tampoco voy a tolerar la misma actitud. No tendría que ser así. Por eso la importancia de la corrección fraterna con el prójimo. Si yo veo que mi hermano se equivoca una vez, otra vez, pues evidentemente lo tengo que corregir, tengo que aprender a hacerlo con amor, ¿sí? No es que su debilidad no la trabaje ni la supere, haciendo ofensas al prójimo desmedidamente, no, tengo que ayudar a mi prójimo, ayudar a mi hermano. Ya vieron, tenemos un compromiso social, un compromiso espiritual con los demás. Y hoy por eso Jesús, para ejemplificar el tema del perdón, en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, perdona a tu hermano, perdona a tu esposo, a tu esposa, si se ha equivocado, si en la familia ha habido un problema de infidelidad, de adulterio, hay que aprender a trabajar eso y a perdonar. Porque recuerda que tú cuando te casaste dijiste: yo acepto a este, yo acepto a esta, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Y ahorita que hay un problema, que hay algo malo, lo estás desechando. No, trabaja por tu matrimonio, lucha por tu vida, por la unificación, por eso sagrado que hiciste. Por eso el texto bíblico de hoy nos hace esa invitación al perdón, pero un trabajo estable, un trabajo entre ambos, si fuera ese el caso del ejemplo que acabo de poner. Bueno, si alguien te grita o tienes algo en contra de alguien que te hirió en tu juventud, en tu niñez, y todavía llevas eso ahí, hay que romper esas cadenas y cerrar el círculo del perdón, y hay que intentar hacerlo, así como el Señor nos perdona y como Jesús perdonó desde la cruz a sus agresores. Hoy nos pone un ejemplo claro precisamente el Señor cuando dice que un rey le perdonó la deuda a uno de sus servidores, que le debía, dice la palabra, muchos millones. Y cuando sale, este servidor, que fue perdonado por muchos millones, sale del palacio, se encuentra con un compañero que le debía, dice la palabra, poquísimo dinero.
y le pide que le perdone la deuda a aquel compañero. ¿Y qué es lo que hace el servidor que acaba de salir de palacio? Lo agarra por el cuello y casi lo estrangula y lo mete a la cárcel. El señor, el rey, que se entera encolerizado, manda a llamar a este siervo malvado y le dice: si yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Y aquí el Señor nos está hablando claramente: si yo alguna vez te perdoné a través del sacramento de la confesión con el sacerdote, ¿por qué tú no tienes la capacidad de perdonar a tu prójimo? ¿Por qué tienes algo en contra de tu hermano y siempre guardas en tu corazón odio, rencor, ira, desprecio, hambre de venganza? ¿Por qué? Si yo te perdono, haz lo mismo con los demás. Solamente aquel corazón que recibe la gracia de Dios, que experimenta la misericordia de Dios, que ha sentido el perdón de Dios en su vida, va a poder perdonar, va a poder entender qué significa sanar en el alma y va a poder a su vez crear esa cadena de posibilidades del perdón para los demás. Pero una persona que jamás ha sentido el perdón, ¿cómo podrá perdonar? Por eso la invitación hoy de corazón a perdonar. Y a perdonar aunque alguien te haya hecho tantas cosas feas, o aunque te hayas sentido traicionado. No precisamente traicionado solo si eres un esposo o una esposa, traicionado por tu pareja, no, traicionado en todo sentido, por un amigo, por un compañero de trabajo, por alguien de la propia iglesia. Cuando te has sentido una persona que no ha recibido lo que esperaba, ahí estamos llamados también a perdonar. Porque nosotros por naturaleza tendemos al bien, como lo dice el libro del Génesis. Lo primero que hizo Dios fue soplar el Espíritu sobre nosotros, el aliento de vida. No vino el pecado antes, vino el aliento de Dios. Por lo tanto, por naturaleza no podemos ni debemos tender a hacer el mal. Si alguien te hace el mal, tú debes de hacerle el bien. Romanos capítulo 12:1. El mal se vence a fuerza de bien. Y aquí tiene sentido. Bueno, te invito para que a la luz de la palabra hagamos el bien. Y lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. Por eso, hoy la invitación para que busquemos cumplir la palabra. La invitación para que tratemos de ponerla en práctica. La invitación para que nosotros tratemos siempre de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado. Y perdón, la cita bíblica que acabo de dar es Gálatas 6, no es 5, Gálatas 6:9, ahora lo recordé. No nos cansemos de hacerle el bien al prójimo. No te canses de hacer el bien. No te canses de perdonar. Así como el Señor nos perdona, algún día nos dará también la dicha del reino de los cielos si nosotros practicamos la misericordia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Hoy, jueves eucarístico y sacerdotal, ve a visitar el sagrario, ve a la hora santa a tu parroquia, visita Santísimo, pide por las vocaciones, por el Papa, los obispos y especialmente también por los sacerdotes. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.